Después de años de relación, mi ex me dejó con deudas absurdas. Cuando volvió implorando ayuda, mi nombre es María, y durante mucho tiempo confié en la idea del amor incondicional, creyendo que ese sentimiento sería mi puerto seguro. Pero la realidad se mostró dura y traicionera. Durante años viví inmersa en una ilusión, en la que promesas vacías y planes fraudulentos de Carlos, el hombre que creí compartir mis sueños y proyectos de vida, terminaron arrastrándome a un abismo financiero y emocional. Al darme cuenta de que la confianza depositada se había transformado en una deuda aplastante de 150,000 pesos mexicanos, cada notificación bancaria, cada cobro e incluso el leve chasquido en el silencio de nuestros compromisos cotidianos empezaron a corroer la frágil estructura de la relación, dejando marcas profundas que reflejaban la irresponsabilidad de sus actos y la magnitud de su desprecio. Fueron meses de luchas internas, noches sin dormir y un cúmulo de traumas que se acumulaban cada día, mientras la presión de cumplir compromisos financieros insostenibles se mezclaba con la angustia de haber sido engañada por alguien a quien había entregado parte de mi esencia. En medio de esa turbulencia, encontré en la figura de Guadalupe, mi hermana, un apoyo inquebrantable. Con su empatía y su fuerza silenciosa, Guadalupe se convirtió en el hombro en el que desahogarme y cuestionar lo que parecía ser el destino, inevitable trazado por un amor que se había revelado meramente ilusorio. No menos importante fue el respaldo de Sofía, una amiga de toda la vida cuya integridad y claridad me ayudaron a darme cuenta, a través de papeles y registros meticulosamente organizados, de que la trayectoria de Carlos no quedaría sin consecuencias. Decidí entonces transformar la desilusión en un proceso de reconstrucción personal, documentando cada centavo malversado, cada contrato y transacción que atestiguaba la manipulación que había perpetuado el ciclo de deuda y engaño. Esa acumulación de pruebas no era solo un recurso legal, sino un arma simbólica contra el pasado, un instrumento para reafirmar que el control de mi propia vida pertenecía únicamente a mí. Cuando, meses después de la separación, Carlos volvió implorando auxilio y tratando de rescatar los fragmentos de un amor perdido, sentí una mezcla de resentimiento y alivio. Sus pedidos, cargados de desesperación e incapaces de ocultar la irresponsabilidad que lo había llevado hasta allí, fueron recibidos por mí con una serenidad que solo la superación y el madurez podían otorgar. Al enfrentarme a él, no lo hice con la intención de reavivar algo que jamás debió haber existido, sino para dejar claro, con base en pruebas incontestables, que cada peso de la deuda y cada error causado por él eran un recordatorio doloroso, pero liberador, de que no estoy obligada a cargar con el peso de sus decisiones. En nuestro reencuentro, la conversación se desarrolló como un intercambio de verdades no dichas durante la relación y un enfrentamiento silencioso con un pasado que me había enseñado la importancia del amor propio y la autonomía. Con una postura firme y decidida, declaré que jamás me permitiría ser subyugada nuevamente por alguien que, mediante actos irresponsables, intentó perjudicar no solo mi presente, sino también el futuro que con tanto esmero comenzaba a reconstruir. Esa actitud simbolizaba el punto de inflexión en mi historia, donde el dolor se transformaba en aprendizaje, y los errores del pasado se convertían en lecciones esenciales para edificar una nueva identidad. Al rechazar la ayuda y los pedidos de reconciliación, comprendí que la verdadera venganza no reside en retribuir el mal, sino en prosperar y construir una vida fundamentada en la libertad, la justicia y la autosuficiencia. Cada documento, cada estado de cuenta y cada firma que comprobaba el daño causado por Carlos se volvió una prueba irrefutable de que no puedo permitir que el error ajeno continúe definiendo mi camino. Ese proceso de organización e investigación, llevado a cabo con rigor y determinación, no solo demostró la fragilidad de una relación tóxica, sino que también reforzó lo indispensable que es preservar nuestra propia historia, asegurando que las cicatrices del pasado cedan lugar a la fortaleza que impulsa cada nuevo paso. Así, mientras Carlos se debatía en su propia culpa y angustia, yo seguía adelante, alzando la verdad como un escudo impenetrable y la justicia como un estandarte que representaba la conquista de mi independencia. Hoy, con cada logro y cada desafío superado, reafirmo que la verdadera liberación surge del autoconocimiento y de la valentía de transformar el sufrimiento en el combustible para la renovación. Esa experiencia,
repleta de pruebas y emociones intensas, me enseñó que volver a amar no significa retroceder en el tiempo, sino construir un nuevo camino, donde cada obstáculo se convierte en oportunidad de crecimiento y cada derrota en un peldaño hacia una vida plena, en la que nadie más puede dictar los contornos de mi destino. La superación de ese doloroso capítulo me redefinió, demostrando que, aun habiendo sido arrastrada al fondo del abismo por un amor que se mostró tan ilusorio como traicionero, la verdadera victoria reside en tomar control de la propia historia. Cada gasto pagado, cada lágrima derramada y cada batalla ganada sirvieron para confirmar que el proceso de curación y renacimiento es continuo y que la esperanza, aunque por momentos parezca apagarse, siempre resurge con mayor fuerza, permitiéndome valorar a una mujer no por un pasado lleno de errores y deudas, sino por las lecciones que la impulsan a seguir adelante con dignidad y amor propio inquebrantable. Quizás lo más irónico de la historia es cómo Carlos logró sorprenderme 2 veces. Primero al dejarme con una montaña de deudas, y luego al pensar que sería ingenua suficiente para creer en su arrepentimiento tardío. Cuando me envió aquel mensaje de texto frío, terminando nuestra relación de 7 años con un simple «necesito un tiempo», ya debía haberme dado cuenta de que hombres como él no tienen la valentía de enfrentar las consecuencias de sus actos. Es casi cómico pensar que un mensaje tan breve pudiera cargar un peso inmenso, como si fuera posible resumir años de convivencia, planes compartidos y promesas hechas en apenas 5 palabras enviadas entre una reunión y otra, probablemente mientras él ya planeaba su siguiente movimiento, lejos de las responsabilidades que había generado. Recuerdo el día en que descubrí la magnitud del daño. Era un martes cualquiera, y yo estaba revisando mis cuentas mensuales cuando noté un cobro que no reconocía. Uno, luego otro, y otro más. Pronto me vi enredada en un laberinto de estados de cuenta y recibos que revelaban un patrón sistemático de fraude. Carlos había usado mi nombre, mis datos, mi confianza, para financiar un estilo de vida que, irónicamente, ni siquiera incluía la vida en común que compartíamos. ¿Cómo no me di cuenta antes? Era la pregunta que martillaba mi mente mientras clasificaba cada nuevo documento que llegaba. Préstamos para iniciar negocios que nunca existieron, financiamientos para equipos fantasma, tarjetas de crédito con límites absurdos consumidos en noches en que supuestamente trabajaba hasta tarde. La historia que él me vendía era demasiado perfecta para ser cuestionada. O tal vez yo estaba demasiado ciega para ver más allá de las cortinas de humo que él erigía. El día en que confronté a Carlos con las pruebas fue surrealista. Mientras expuso meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada mentira desenmascarada, él permanecía sentado, con una mirada vaga que oscilaba entre la vergüenza y el cálculo. No hubo gritos ni lágrimas dramáticas, al menos no de mi parte. Había algo casi quirúrgico en la manera en que desmantelé su castillo de naipes, revelando la estructura podrida que sostenía nuestra relación. «No entiendes, María. Hice eso por nosotros», intentó argumentar, como si aquella montaña de deudas fuese algún tipo de inversión en nuestro futuro compartido. Sonreí. No fue una risa de alegría, sino una expresión seca y cortante de incredulidad. ¿Por nosotros? Quizás quisiste decir por tu amante, o por tu afición a las apuestas, o por las cenas en restaurantes que yo nunca llegué a conocer. Respondí, sin elevar la voz, pero con una frialdad que parecía congelar el ambiente. La separación fue rápida, casi sin dolor en comparación con los meses que siguieron. Carlos desapareció, como hacen los cobardes cuando se acerca la tormenta que ellos mismos han provocado. Dejó atrás no solo un apartamento vacío de su presencia, sino también una vida financiera destrozada que de repente era exclusivamente mi responsabilidad. Fue en ese momento que comprendí que mi infancia me había preparado para este tipo de abandono. Crecí viendo a mi padre, un hombre que valoraba más la apariencia de éxito que la integridad, arrastrar a mi madre a situaciones similares. Ella, siempre resiliente, siempre reconstruyendo desde cero, me enseñó sin proponérselo que mujeres como nosotras estaban destinadas a limpiar el desastre dejado por hombres como ellos. Pero a diferencia de ella, decidí romper el ciclo. El primer paso fue visitar a un abogado especializado en casos de fraude financiero. «Tienes un caso sólido», me dijo tras revisar meticulosamente la documentación que había reunido.
pero prepárate para una batalla larga. Aquellas palabras, que deberían haberme intimidado, actuaron como catalizador. ¿Una batalla? Yo ya estaba en guerra desde el instante en que me percaté de la magnitud de la traición. Empecé a trabajar horas extras en la oficina de contabilidad donde solo era asistente. Mi jefe, reconociendo mi determinación y competencia, me ofreció proyectos adicionales que gradualmente incrementaron mis ingresos. Paralelamente, puse a funcionar mis conocimientos para iniciar un pequeño servicio de consultoría financiera en línea, dirigido especialmente a mujeres que habían pasado por situaciones similares. No tienes que ser víctima de la irresponsabilidad financiera ajena. Se convirtió en el lema que adopté, no solo como estrategia de marketing, sino como un mantra personal que me repetía en las noches en que el peso de las deudas amenazaba con aplastarme. Cada mes, con cada pago realizado, con cada pequeña victoria contra el sistema que inicialmente me trató como cómplice de los crímenes de Minnie St. Carlos, sentía que mi fuerza regresaba. No se trataba solo de saldar deudas, era recuperar mi autonomía, mi dignidad. Guadalupe fue esencial en ese proceso. Mi hermana, siempre más cautelosa y pragmática, me ayudó a trazar un plan detallado de recuperación financiera. No vas a poder arreglarlo todo de una sola vez. Me recordaba cuando la ansiedad amenazaba con apoderarse de mí. Un paso a la vez, una deuda a la vez. Por su parte, Sofía representaba el apoyo emocional que evitaba que sucumbiera al resentimiento. Tienes todo el derecho de estar furiosa, me decía mientras compartíamos una botella de vino económico, en noches de desahogo. Pero no permitas que esa ira te consuma. Úsala como motor. Sofía siempre tuvo esa habilidad increíble de transformar emociones destructivas en fuerza productiva. Nos conocíamos desde la adolescencia, y ella había presenciado todas, mis relaciones fallidas, incluyendo el periodo en que Carlos me conquistó con su encanto calculado y promesas grandiosas. En ese entonces, fue la única que mostró reservas sobre él. Hay algo en sus ojos, María. Una ambición que no me parece sana, comentó tras nuestra primera cena juntas. Ignoré sus advertencias, convencida de haber encontrado al compañero ideal. Ahora, sentadas en mi departamento semivacío, con cuentas dispersas sobre la mesa, entendía por fin lo que ella trató de decirme años atrás. Y lo hice. Transformé cada rechazo de un reclamo bancario en motivación para aprender más sobre mis derechos. Cada llamada amenazante de cobradores se convirtió en una oportunidad para perfeccionar mis habilidades de negociación. Cada peso que lograba ahorrar o ganar extra se transformaba en una pequeña victoria en la guerra contra el legado tóxico que Carlos había dejado. Fueron 18 meses de trabajo incansable, de privaciones calculadas, de estrategias meticulosamente planeadas. 18 meses en los que almorzaba en casa, llevando mi comida en un tupper, mientras mis compañeros pedían comida a domicilio. 18 meses evitando cualquier compra que no fuera absolutamente necesaria, contando cada centavo y transformando pequeños ahorros en pagos significativos. 18 meses aprendiendo a valorar logros minúsculos, como negociar la reducción de intereses de una deuda o conseguir un cliente adicional para mi consultoría los fines de semana. 18 meses redescubriendo placeres simples y gratuitos, como pasear por el parque en lugar de salir a cenar a restaurantes costosos, o ver maratones de películas en casa en vez de realizar viajes de fin de semana que ya no podía permitirme. 18 meses en los que no recibí ni una sola noticia de Carlos, como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo solo el caos que sembró en mi vida y dejando atrás el arduo trabajo de reconstrucción. Hasta que, en una tarde cualquiera de un miércoles, sin nada que la distinguiera de cualquier otra en mi nueva rutina metódica y disciplinada, recibí un mensaje que hizo que mi estómago se hundiera. Necesitamos hablar. Es urgente. Carlos. Mi primera reacción fue ignorarlo. Borré el mensaje y continué con mi vida reconstruida. Pero había algo en aquellas sencillas palabras que despertó mi curiosidad. No era esperanza ni nostalgia. Era una especie de intriga calculada sobre qué podría ser tan urgente para alguien que me había abandonado sin remedio. Respondí con un simple ¿cuándo y dónde?, estableciendo de inmediato que yo no sería la que se desplazara para satisfacer sus necesidades. Quedamos en un café neutral, un lugar público en el que me sintiera segura y en control. Carlos llegó tarde, como era su costumbre, pero
A mí no me diferencia del hombre confiado y siempre impecable que conocía, lo vi abatido, con ojeras profundas y ropa que delataba días mejores. Por un breve instante, sentí una punzada de satisfacción al ver que la vida tampoco había sido amable con él. Ese sentimiento fue rápidamente sustituido por una neutralidad calculada. No estaba allí para celebrar su caída, sino para escuchar lo que consideraba tan urgente. «Te ves muy bien», comentó al sentarse, intentando iniciar una conversación casual entre viejos conocidos. «Vayamos al grano, Carlos. ¿Qué es tan urgente?» Mi voz era firme, sin rastro del temblor emocional que había marcado nuestros últimos encuentros. Él titubeó, su mirada recorriendo el café en busca de las palabras justas. Finalmente, tras un suspiro cargado, comenzó a relatar su historia. Tras dejarme, se había involucrado en negocios aún más dudosos, atraído por la promesa de dinero fácil que supuestamente solucionaría sus problemas. «Pensé que podría pagar todo lo que te dejé», explicó, como si esa intención tardía mereciera algún mérito. «¿Y cómo te ha ido con eso?», pregunté, sin disimular el tono irónico. Sus ojos evitaron los míos. «Me están amenazando personas peligrosas. Necesito dinero para salir de la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar». Ah, claro. La urgencia no era para reparar el daño que me había causado, sino para salvar su propia piel. «Típico. ¿Cuánto?», inquirí, manteniendo mi expresión neutra. La suma que mencionó, 30,000 pesos mexicanos, era prácticamente un insulto considerando los 150,000 pesos que me había dejado, como si ese monto menor de alguna manera hiciera su petición más razonable o aceptable. «Sé que no tengo derecho a pedirlo, María, pero ya no tengo a nadie más a quien recurrir. Prometo que te lo devolveré, con intereses. Promesas, siempre promesas. Palabras vacías que ya no tenían ningún poder sobre mí. Tienes razón, Carlos. No tienes derecho a pedírmelo». Su mirada mostraba un desespero genuino. Por un segundo, casi vacilé. Casi. Pero recordé las noches de insomnio, los fines de semana sacrificados, las pequeñas alegrías de las que renuncié para reconstruir mi vida financiera. «Cuando me dejaste con 150,000 pesos en deudas, ¿a dónde fuiste? ¿Quién te ayudó mientras yo enfrentaba sola las consecuencias de tus actos?». Él no tuvo respuestas, solo justificaciones vagas sobre vergüenza y culpa, sobre cómo no podía mirarme a los ojos sabiendo lo que había hecho. «Déjame mostrarte algo», dije, sacando de mi bolso una carpeta meticulosamente organizada. En ella había copias de todos los documentos que comprobaban las estafas, los pagos que había realizado y los acuerdos que había negociado. «¿Ves esto? Es el resultado de casi 2 años de trabajo duro para reparar el daño que causaste». Carlos hojeaba los documentos con expresión atónita, como si estuviera viendo por primera vez la dimensión real de sus acciones. «No te muestro esto para hacerte sentir culpable. Te lo muestro para que entiendas que mientras tú seguías, huyendo de las consecuencias, yo estaba aquí, enfrentándolas de frente. Pero esos hombres, María, no están jugando. Me van a hacer daño si no pago». Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, buscaban compasión. Por un instante casi cedí. Casi. Pero la ingenua que permitía ser manipulada por lágrimas masculinas había quedado en el pasado. «La respuesta es no, Carlos. No te daré ni un centavo. No por venganza, sino porque ayudarte sería perpetuar el ciclo que tanto me costó romper». Me levanté, lista para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero antes de irme, decidí dejarle una última reflexión. «¿Sabes qué es realmente irónico? Si te hubieras quedado, enfrentando las consecuencias conmigo, tal vez hoy estaríamos en una situación completamente distinta. Tu cobardía no solo te costó nuestra relación, sino la oportunidad de convertirte en alguien mejor». Salí de ese café sintiendo una ligereza que hacía años no experimentaba. No porque me alegrara el sufrimiento de Carlos, sino porque por fin me había liberado por completo del poder que él ejercía sobre mí. Ese encuentro fue la prueba definitiva, la evidencia de que los fantasmas del pasado ya no podían atormentarme. Caminé unas cuadras sin rumbo fijo, simplemente absorbiendo la sensación de haber cerrado definitivamente un doloroso capítulo de mi vida. El cielo estaba especialmente azul aquella tarde, con algunas nubes dispersas que parecían formar patrones significativos. Encontré un pequeño banco en la plaza y me senté,
observando el ir y venir de la ciudad que seguía su ritmo acelerado. Personas apresuradas, cada una con sus propias historias, sus propias luchas invisibles. ¿Cuántas de ellas estarían viviendo situaciones semejantes a la mía? ¿Cuántas habrían sido traicionadas, abandonadas, dejadas a enfrentar solas las consecuencias de decisiones que no fueron suyas? Respiré hondo, sintiendo el aire entrar y salir de mis pulmones en un ritmo constante y reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, no había esa opresión en el pecho, ese peso constante que parecía aplastar mis entrañas desde el día en que descubrí la magnitud de las deudas. Era como si mi cuerpo, por fin, entendiera lo que mi mente ya había aceptado. Estaba libre, no solo de las deudas que, poco a poco, lograba saldar, sino sobre todo de la necesidad de aprobación, de esa dependencia emocional que me hacía creer que necesitaba a alguien como Carlos para sentirme completa. 3 semanas después, me enteré, por un amigo en común, de que Carlos había abandonado la ciudad, presumiblemente huyendo de sus acreedores. Parte de mí se preocupó por su destino. Después de todo, compartimos años de vida. Pero otra parte, la más fuerte, la más sabia, sabía que su destino ya no era mi responsabilidad. Hoy, casi 5 años después de aquella tarde en el café, puedo decir que la deuda de 150,000 pesos está completamente saldada. Más que eso, gracias a esa experiencia dolorosa, no solo desarrollé habilidades financieras que me permitieron tener una carrera próspera como consultora, sino también una comprensión profunda sobre relaciones, límites y autopreservación. A veces, cuando comparto mi historia con clientes en situaciones similares, me doy cuenta de que lo que parecía ser la peor etapa de mi vida se transformó en mi mayor fortaleza. La traición de Carlos, que pudo haberme destruido, se convirtió en el catalizador para forjar una versión más fuerte, consciente y completa de mí misma. Jamás le deseé mal a Carlos. De hecho, con el tiempo aprendí a agradecerle por la lección. No por el abandono ni por la deuda, sino por la oportunidad de descubrir una resiliencia que desconocía que tenía. Porque, al final, la verdadera deuda no era financiera, sino emocional. Era el precio que pagamos cuando dejamos que otros definan nuestro valor. Y en cuanto a esa deuda en particular, puedo decir con satisfacción, estoy completamente en números positivos, no solo en lo financiero, sino en la vida, libre de deudas emocionales, rica en autoconocimiento, invirtiendo cada día en la única persona que nunca me abandonará, yo misma. Cuando Carlos volvió implorando ayuda, simplemente le mostré el resultado de mi arduo trabajo y mi determinación. No necesité gritar ni humillarlo. La verdad por sí sola era lo bastante elocuente. Y esa, quizá, fue la mayor venganza. Demostrarle a él, y sobre todo a mí, que soy perfectamente capaz de reconstruir lo que intentó destruir. Hoy enseño a otras mujeres a hacer lo mismo. No a buscar venganza, sino a encontrar fuerza donde antes solo veían debilidad, a transformar las deudas en inversiones para el futuro, a comprender que a veces es preciso llegar al fondo del pozo para descubrir que la escalada hacia arriba depende únicamente de nuestras propias manos. Mi nombre es María, y mi historia no trata sobre una deuda de 150,000 pesos. Es sobre el valor incalculable de descubrir que algunas pérdidas son, en realidad, los mayores logros que podemos alcanzar. Es sobre aprender que el abandono, por más doloroso que sea en el momento, puede ser el inicio de una travesía de autodescubrimiento. Es sobre comprender que, a veces, es necesario perder todo lo que creíamos importante para encontrar lo que realmente importa. Si pudiera volver el tiempo atrás y avisarle a esa María desesperada, llorando en el suelo de la sala entre estados de cuenta y notificaciones de cobro, le diría solo una cosa: aguanta. Lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho mejor. Porque la verdad es que, incluso en los momentos más oscuros, cuando el dolor parecía insoportable y el futuro completamente incierto, había en mí una fuerza que se negaba a rendirse. Y quizá esa sea la lección más valiosa de todas: descubrir que somos mucho más fuertes, capaces y resilientes de lo que jamás imaginamos, que podemos sobrevivir a la traición, al abandono, a deudas aplastantes y a noches de insomnio, que no solo podemos sobrevivir,
sino florecer, crecer y transformarnos en versiones mejores de nosotros mismos. Así que, si estás pasando por algo similar, si sientes el peso del mundo sobre tus hombros y la sensación de que nunca lograrás levantarte, recuerda mi historia. Recuerda que, un día, mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que parecía el fin fue solo el comienzo doloroso, necesario y transformador de una vida mucho más auténtica y plena.